Hola mis queridos suscriptores, estoy feliz de estar con ustedes de nuevo para ver las energías colectivas de la semana del 26, creo, sí, 26 hasta el 1 de agosto, la última semana de julio, con energía de la luna llena en Acuario del 24-23. Vamos a ver la energía principal predominante para esta semana, última semana de julio. ¿Cuál es el mensaje importante para nosotros? Semana del 26 hasta el 1 de agosto. ¿Cuál es la energía principal predominante de esta última semana, por favor? Wow. No sé, quiere salir casi todas las energías. ¿Qué pasa aquí? Una, por favor, una energía, gracias. La templanza es una linda energía de dulzura, de fluidez, armonía, paciencia también, comunicación fluida, curación. Ok, entonces vemos que esta semana tenemos que tratar de fluir con los acontecimientos sin resistencia, sin impulsividad. Hay que desarrollar la paciencia. La situación se está haciendo para la curación de nosotros, para una evolución positiva. Si nosotros estamos capaces de fluir con el tiempo, con las etapas también. ¿Okay? Me indica también es una semana donde los líquidos son muy importantes. Puede ser que para nuestro cuerpo necesitamos más hidratación. Puede ser también un consejo para esta semana. El agua, la fluidez, comunicación con armonía, paciencia y y curación de situación. Positivo, dulce. Es una semana que va a fluir. ¿Eh? Vamos a ver con las runas de Futhark la última semana de julio. Y tenemos a Ehwaz, que simboliza el cambio, la transformación. Entonces vemos que estamos en una transición de evolución, de transformación. Hay como un renacimiento con una curación, puede ser, logros. Y hay que quedarse con Ehwaz cuidadoso en el sentido de no resistir, ¿ok? Porque cuando estamos en un momento de transición, hay que fluir, realmente hay que dejarnos llevar por las situaciones que estamos pasando, porque eso se hace por nuestra evolución, ¿ok? Entonces estamos en esa energía de poco a poco, como lo estaba indicando la luna llena en Acuario, del proceso hacia la libertad, hacia una curación, hacia una evolución con más tranquilidad, porque la templanza es una energía de tranquilidad y armonía. Ok, vamos ahora a ver para las tres partes de la semana, cada mensaje, principio de la semana. ¿Cuál es el mensaje para empezar la semana? ¿Bajo cuál energía, por favor? Inicio de la semana del 26 de julio 2021. Okay. Bueno, vemos la mutación, vemos la transformación, la evolución. Estamos saliendo poco a poco de un enreo, puede ser, porque hay una puerta que se abre. Entonces estamos bien en estas energías de evolución, de apertura. Ok, primera parte de la semana. ¿Cómo empecemos la semana? El mensaje.
la segunda parte. El hombre y el final de la semana, el fin de semana. Wow. La arma que simboliza la espada, ¿eh? Simbolizada por la espada. Ok. Aquí veo que al principio de la semana podemos conseguir recibir mensajes escritos, oral, comunicación. Vamos a ver con Belín, aclarar el mensaje. Sí, discusión, conversación. Veo mucha comunicación. Está Mercurio también en esta carta. Y tenemos el apoyo de la familia, de las amistades, de los seres queridos. Entonces, sí, hay comunicación con personas cercanas a nosotros. Tenemos ayuda, podemos ayudar. Veo una buena comunicación, una fluidez en el principio de la semana a través de la comunicación y recibir respuesta también puede ser. Belín con la carta del hombre al centro de la semana que me indica un hombre, si es usted, entonces el consultante, o tal vez la pareja de usted, o también el lado masculino de cada uno. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dice Belín con esta carta del hombre. ¡Wow! La carta azul. Entonces estamos todavía en la fluidez, la tranquilidad, la paz, la apertura también, como la templanza. Sobre el trabajo. La mitad de la semana es más sobre nuestro trabajo, decisión, salir, curar situación que alrededor de nuestros proyectos, de nuestros como decía, de nuestros trabajos. Veo que hay una dificultad aquí y hay que tomar una decisión, hay que tomar una acción. Entonces viene la solución. Puede ser que la solución no estás dando con las comunicaciones que recibimos al principio y entonces podemos empezar de manera concreta con el lado masculino del hombre. Concretamente empezar una acción para curar una situación en nuestro trabajo o cualquier actividad o proyectos que estamos haciendo. Veo, Mercurio es muy presente, la comunicación con la templanza. Entonces estamos en un momento, una semana de evolución y transformación. Con Belín que tengo con la espada que veo aquí también con creo que, vamos a ver qué dice Belín. En el final de la semana. Belín, por favor, gracias. Sí, dualidad. Cuidado al final de la semana con las discusiones, los conflictos verbales. Y tengo la estrella de la mujer. Puede ser que al final del mes se termina, sí, porque hay finalidad, hay una dualidad con una pareja o con una persona del otro sexo de usted, puede ser, o hay una dualidad entre el corazón y los pensamientos. Entonces, el fin de semana siento que hay una solución que se abre y que nos permite tomar un fin a esa dualidad en conflicto interno o externo con otra persona, resolviendo una situación. Siento que al final de la semana resolvemos algo que nos preocupaba o que nos hacía sufrir también. Puede ser a nivel relacional, puede ser a nivel del trabajo. Ok, vamos a aclarar un poco todo. Principio de la semana con recibir mensaje, dar comunicación, tener apoyo de nuestros seres queridos, de nuestras amistades, familia.
Vamos a ver aquí, principio de la semana, gracias. Y tengo, sí, noticia que está llegando. Hay algo que viene a nosotros, o nosotros ofrecemos algo, una novedad. Hay, hay algo que llega al principio de la semana, ¿ok? Algo rápido, un mensaje, el caballo de copa, es algo que nos van a gustar, que nos van realmente, o llegamos, o vemos llegar un miembro de la familia que nos viene a ayudar, o no sé, hay como al principio de la semana personas buenas alrededor de nosotros, ¿ok? Muy bien. Al centro de la semana el proyecto. Estamos bien en el medio de la semana trabajando, haciendo algo, actividad, proyecto. Hay victorias sobre, hay una solución, una apertura sobre algo que estaba tal vez bloqueado o tal vez no encontramos solución. Ya vemos que hay solución y apertura concreta y racional con el hombre. Y al final perdón, de la semana, me siento que ok, un corte, sí, se termina, como le dije, se termina, cortamos con una preocupación, una dualidad, cortamos con, sí. Al fin bueno, fluimos con esta semana porque siento que vamos a tener la comunicación necesaria para tomar, para abrir puerta, para tener soluciones, para seguir el camino hacia el logro de nuestro trabajo o de nuestros proyectos, actividad o acción, y lo que va a sentir como un alivio al final de la semana que se termina realmente un periodo complicado con dualidad, malestar, sufrimiento, donde nos sentimos y vamos a parar con con este círculo, porque veo atrás la seguridad, la confianza de cerrar un ciclo de buena manera hacia una liberación. Tengo el diablo. Entonces, toda esta semana estamos bajo la energía de la luna llena, de la energía del diablo, que es un proceso a la liberación. Entonces, ese proceso hay que fluir con eso, no hay que resistir, hay que concretizar algo, vamos a poder abrir una concretización, una solución, y el fin de semana, cuando se va esa luna llena, hemos concluido algo complicado. Hemos cerrado una etapa de nuestra vida que nos hacía que nos daba preocupación, que era mucho en nuestro mental, tengo mucha espada, y se termina porque vamos a cortar con eso gracias a lo que está pasando durante toda la semana. ¿Cuál es la palabra de la semana? Dos. Tenemos la respuesta, sí, y el equilibrio, ¿ok? El equilibrio y vamos a poder, exactamente, ok. Es una semana donde hay cosas que se aclaran, situación donde recibimos mensajes, comunicación que nos permite rebalancear nuestras energías internas o rebalancear una situación problemática que es a través del diablo, liberarnos de una situación porque se abre puerta con la carta azul y el camino. Aquí se abre puerta esta semana, así que es una buena semana de solución y de avance, de curación y de liberación también. Y el chakra que nos indica la comunicación. Hay mucha comunicación esta semana, es a través del chakra de la garganta que hay que abrir, que podemos realmente avanzar durante este periodo. Y vamos a ver, no hice con Le Petit Lenormand así como lo había hecho las otras semanas, porque siento que voy con mis intuiciones, pero quiero sacar como tal vez 5 cartas general para toda la semana con el Petit Lenormand.
Hay un suerte, suerte en el principio de la semana sobre algo que nos preguntamos, que estamos esperando respuesta, donde hay confusión, ¿ok? Y que no me molestaba, es exactamente eso. Hay el hombre otra vez, que aparece. Entonces, tal vez la presencia masculina esta semana de hombre es muy importante, como le diré, para su apertura, su solución puede ser, pero también puede ser, es la llave. Como un hombre nos abre una llave, o puede ser también la concretización. ¡Wow! ¡Wow! Está la luna al fin y con el sol. ¡Wow! Genial. Bueno, le voy a decir que esta semana tengo 3 veces la confirmación de noticias, de respuestas que estaba bloqueado, tal vez que no molestaba porque no sabemos, necesitamos una respuesta. Aquí hay una solución para nosotros, ustedes hombres, o para algo que queremos realmente concretizar. Hay una solución, también hay apoyo, puede ser de hombres en esta semana. Esa solución es como un regalo que permite dejar ir las dudas, dejar ir las dudas. La luna se va poco a poco hacia el sol. Terminamos la semana, el fin de semana, con la luna que se va para dar lugar al sol, ¿ok? La luz. Entonces todo lo que estaba un poco nublado, confuso, se va aclarando y curar como la templanza, utilizando la comunicación que nos va a permitir a reequilibrar y a liberarnos, abriendo caminos con luz y claridad. Vamos a saber más dónde vamos, ¿ok? Hacia concretizar más adelante tal vez una situación que estaba como en el aire hasta ahora. Así que es una buena semana, muy buena semana, con una evolución positiva y más que todo con respuesta, apertura, solución por cualquier situación de vuestra vida. Estamos en una transición hacia un cambio, un nuevo camino. Hay que ser cautelado, de no precipitar, de entender bien, de abrirse. Es una semana para comunicar, para abrirse, ¿ok? Así que le deseo una muy buena semana. Yo los voy a ver para la otra, la lectura de la otra, si todo me lo permite. Yo le mando un abrazo a todos de luz. Si le gustó esta lectura, dale like, comente, comparte, suscríbete si no lo has hecho. Y para una lectura personal, sabes que me puedes contactar con las informaciones que dejo justo abajo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.